Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Vázquez y estás en el canal de La Verdad de la Nutrición. Bueno, pues esta va a ser una serie de videos donde vamos a hablar acerca de los problemas digestivos y cómo podemos solucionarlos con una teoría que me acabo de encontrar. Se me hizo bastante interesante y la verdad es que se está escuchando cómo lo hablan en diferentes partes y están hablando de que han tenido muchos resultados muy buenos y favorables. Pero detrás de todo esto hay toda una teoría y todos unos fundamentos que quisiera irles desmenuzando en varios videos. Por el mientras, quiero decirles que para poder comenzar a hablar de este tema, tenemos que hablar de lo básico, de los grupos de alimentos, de cómo es que nuestro cuerpo elabora ciertas enzimas, dependiendo, y hay algunos alimentos que tienen enzimas que nos ayudan a la digestión. Pero en general, yo me gustaría que vieran alrededor de ustedes, alrededor en su entorno, y vean cómo es que sí, o sea, estamos rodeados de problemas digestivos que al parecer no nos damos cuenta, creemos que es algo muy común, porque ahora hemos visto que la enfermedad ha sido algo como muy normal en nuestro entorno. Entonces, pues bueno, podemos ver detrás de esta teoría cómo es que estamos comiendo y también podemos ver cuáles son las opciones que tenemos en cuanto a suplementación o en cuanto a qué debemos de hacer como tener una alimentación como más limpia. Entonces vamos a ver, esta como les decía es una teoría. Ustedes cuando escuchen estos videos pueden investigar un poco más porque esa es la idea, que ustedes tengan información, que tengan las bases como lo más práctico posible para ustedes también, porque yo sé que muchas veces queremos hacer un cambio de alimentación, pero también nuestro estilo de vida, pues tenemos que acomodarlo a esta alimentación y a nuestro menú y todo. Básicamente, lo que vamos a ver el día de hoy son los grupos de alimentos y los tiempos de digestión de cada uno de ellos, porque esto nos va a dar lo previo para poder entrar ahora sí en materia y ver todo lo que es la teoría de la combinación de los alimentos. Pues bueno, vamos a ver entonces un poquito acerca de esto. Muy bien, entonces como hablamos, tenemos que primeramente conocer lo que son los grupos de alimentos para poder entrar a esta teoría. Existen varios tipos de grupos de alimentos y uno de ellos es el de las proteínas. ¿Qué tipo de alimentos son proteínas? Miren, aquí podemos ver que pueden haber unos derivados de las legumbres, que son por ejemplo las alubias, las habas, garbanzos, las lentejas, ¿sí? Los cacahuates, y aunque no lo creas, muchos de estos alimentos pueden identificarse en otros grupos, pero son mayormente cuestión de proteínas. Esto. También podemos ver algunos frutos secos y semillas que pueden también ser parte de las proteínas, como pueden ser las pepitas de girasol, las pepitas de calabaza, las semillas de lino, las semillas de sésamo, las almendras, las nueces y las avellanas. Y bueno, entre ellos también están, por ejemplo, los productos de origen animal, que son, por ejemplo, la leche, la carne, el pescado, el queso, el huevo, ¿no? Entre muchos otros alimentos. Entonces, pero básicamente estos son los alimentos que, aunque tienen otros compuestos, como son las grasas, están dentro del grupo de las proteínas, ¿ok? Mayormente tienen proteínas. Y luego tenemos el siguiente grupo, que es los carbohidratos o almidones. Este tipo de alimentos son, por ejemplo, arroz, el mijo, el trigo, el centeno, la avena, el pan, la pasta, ¿sí? Todo esto y todo lo que tiene que ver con pseudo cereales, que son, por ejemplo, la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto. Y hay algunos que se dice como carbohidratos, ¿no? Y que tienen que ver con las raíces o tubérculos, que es, por ejemplo, la papa, ¿no? Que de repente la ponemos en el lado de las verduras y en realidad es un cereal, un carbohidrato. Y podemos ver, por ejemplo, la calabaza, la patata, la zanahoria cocida, porque la zanahoria cocida tiende a tener mucho almidón, ¿no? Por eso cuando queremos perder peso, de repente como que dejamos de comer la zanahoria. Y también podemos ver la yuca, que se conoce en otros países, la yuca, sí, es un alimento que aquí en México no conseguimos con ese nombre, pero bueno, ahí está para si nos están viendo de otras partes. Luego podemos ver, por ejemplo, el área de los vegetales, que entran aquí todo lo que es hojas verdes como la lechuga,
el col, las acelgas, ¿sí? Y luego podemos ver otros vegetales como puede ser el apio, brócoli, calabacín, berenjena, rábanos, pepino, pimiento, y aquí podemos ver que muchas veces podemos utilizar verduras que son frutas o frutas que los vemos como si fueran verduras, ¿no? Y entonces, pero sobre todo tenemos que identificar los vegetales por su bajo contenido de azúcar. Eso es lo que va a diferenciar el hecho de que sea una fruta o una verdura. Cuando nosotros vemos que es bajo en azúcar, entonces es un vegetal. Y bueno, tenemos también lo que son las grasas y los aceites, que las grasas pueden entrar, por ejemplo, el aguacate, el coco, la aceituna, la mantequilla y la margarina. Pero en este caso yo quitaría la margarina porque sabemos que es como procesada. Entonces realmente aquí yo tomaría en cuenta todo lo natural, como es la mantequilla, la aceituna, coco y aguacate. Y en cuanto a aceites vegetales, pues ahora sí que aquí no vamos a hablar en cuestiones de qué es correcto o incorrecto, simplemente son grupos de alimentos, pero podemos ver que en el grupo de las grasas o aceites, más bien en los aceites, vemos los aceites vegetales como aceites de semillas, de frutos secos como el oliva, girasol, maíz y sésamo. Y por último, el grupo que más nos gusta, que son las frutas. Las frutas, por ejemplo, hay diferentes que son frutas dulces, frutas ácidas, y subácidas. ¿Qué son las frutas dulces? Son los plátanos, los dátiles, fruta seca, higos, uvas, papayas, y bueno, hay otros nombres aquí que no entiendo muy bien, pero pues aquí son los caquis y chirimoyas, dice. Y hay otras que son las subácidas, que por ejemplo es la manzana, la pera, frutas silvestres, cerezas, mango, uva, entre otros. Y las ácidas, como lo son, por ejemplo, la naranja, dice aquí el pomelo, pero el pomelo es por regular la toronja. La toronja, la naranja, limón, lima, piña, fresa. Y pues bueno, el último tipo que son los melones. Entonces, es importante que conozcamos esto porque después vamos a ver qué grupos de alimentos no deben de mezclarse y cuáles sí. Y esta es como la base para saber cómo vamos a saber cuál es una proteína y cuál es un vegetal y cuál es una fruta para después saber cómo se combina. Bueno, la siguiente cosa que tenemos que saber es el tiempo que tardan en digerirse los alimentos. Ya vimos que hay diferentes grupos y ahora vamos a ver que, por ejemplo, el agua, zumo de frutas, zumo de verduras, melón, sandía, todo eso, la digestión va a ser súper rápida. También la ensalada de frutas va a ser súper rápida la digestión y su tiempo va a ser entre 10 y 20 minutos. En cuanto a los zumos y la ensalada de frutas, se va a digerir más o menos como en 30 minutos. Entonces va a ser súper rápido el tiempo de digestión de estos alimentos. Y luego podemos ver, por ejemplo, los alimentos que están en la franja amarilla, que son alimentos con menos agua y más fibra, que por ejemplo pueden ser frutas como el melocotón, la pera, la cereza, la manzana, que su digestión va a ser alrededor de 40 minutos. Y luego vemos que sigue la escala siguiente, que son alimentos ricos en azúcar y grasas, y sobre todo también los que son como el aguacate y el plátano, que son de digestión un poco más lenta, y esta se va a llevar entre 60 y 120 minutos. Que son más o menos entre 1 hora y 2 horas de digestión. Luego vemos los alimentos con alta carga de hidratos de carbono y de almidón, que como son, por ejemplo, el arroz, las papas, las pastas, la quinoa, el trigo, todo este tipo de alimentos que vimos que eran como de almidón, que van a tener una digestión lenta también y van a digerirse entre 90 y 120 minutos. Entonces, no es que sea realmente como muy exacto, ¿no? Pero podemos ver que en realidad si nosotros mezclamos alimentos, entonces vamos a ver que unos alimentos se digieren como más rápido y otros más lento, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver que en esta teoría está muy padre pues tener toda esta información antes para que entonces después comprendamos esta teoría. Luego vienen los alimentos con proteínas de origen animal, que también van a ser de digestión lenta, como son los pescados y las carnes de ave y res y todo esto, y se va a digerir, la verdad, es de los alimentos casi más lentos, que son entre 3 y 4 horas de digestión.
Y por último, los alimentos procesados, como son los embutidos o los de conserva y todo eso, que en realidad se van a digerir entre 7 y 9 horas. O sea, es bastante el tiempo que van a tener de digestión. Entonces, imagínate que tienes que comer cada 4 horas, o sea, sí, de verdad tiene mucho trasfondo es conocer este tipo de cosas, porque así puedes decir, bueno, hay gente que dice, ¿sabes qué? Cómete una fruta media hora antes de comer, y si ustedes se fijan aquí, o sea, tal vez, por ejemplo, si te vas a comer una manzana, sí la alcanza a digerir antes de comer otra cosa, ¿no? Pero bueno, esta teoría está súper interesante. He oído que mucha gente le ha ido súper bien y creo que estas son las bases de cómo vamos a comprender correctamente esta teoría de la correcta combinación de los alimentos. Y pues bueno, sin meternos mucho en el tema de las enzimas, porque en realidad todo lo que es anatomía es una cuestión muy compleja, o sea, tiene mucho trasfondo, muchas cosas que hablar en cuanto a anatomía, pero básicamente esto es súper importante hablarlo de que tenemos en nuestro cuerpo, podemos producir enzimas digestivas. Y existen más de 20 tipos de enzimas diferentes que nos ayudan a digerir los alimentos. Y esto va a comenzar desde la boca. Desde la boca vamos a empezar a producir ciertas enzimas que nos van a ayudar a digerir algunos alimentos. Algunas otras las vamos a tener en el estómago o ahí van a llegar ahí las enzimas o vamos a tenerlas ahí. Algunas otras del páncreas y otras del intestino delgado, sin tomar en cuenta ahora que también el hígado nos va a ayudar. El hígado también, la bilis, todo eso nos va a ayudar a la digestión de lo que son grasas, pero tomar en cuenta que nuestro cuerpo también puede producir algunas sustancias para ayudarnos a la digestión. Que más adelante vamos a hablar por qué ya no tenemos esas enzimas en nuestro cuerpo y todo, cómo los alimentos también nos las pueden dar, ¿no? Y por eso es importante saber qué alimentos contienen enzimas. Y pues bueno, déjenme contarles que no solamente las enzimas que nosotros producimos nos ayudan. En ocasiones, si comemos algunos alimentos que también contienen enzimas, por ejemplo, todo lo que es piña, por ejemplo, este tipo de alimentos nos ayudan a digerir bastante bien las proteínas. De hecho, nosotros nos gusta mucho ir a las carnes en su jugo, por ejemplo, y ahí venden un tipo de fermento mexicano que es el tepache, que se hace a través de la cáscara de la piña. Y es muy digestivo porque tiene, como les decía, la piña tiene enzimas que nos ayudan a digerir las proteínas. Entonces, rápidamente y sin entrar mucho en detalle, las enzimas pues son partículas que nos van a ayudar a descomponer los alimentos por ejemplo, los nutrientes de los alimentos. Por ejemplo, si la proteína en sí es como el macronutriente, pero nosotros al tomar enzimas, esa proteína tiene una cadena que son varios aminoácidos unidos. Entonces, cuando consumimos una enzima, se van a comenzar a separar esos aminoácidos porque nosotros necesitamos no la proteína como tal toda junta, sino lo que necesitamos son los diferentes aminoácidos. Entonces, las enzimas nos van a ayudar a que nosotros tengamos esos nutrientes de forma disponible. Por eso es que dice aquí que nos van a ayudar a que los alimentos pues tengamos los nutrientes que necesitamos para que podamos funcionar mejor. Y bueno, en cada etapa, como decíamos, de la digestión, desde la boca hasta el intestino grueso, pues se liberan diferentes enzimas. Ahora, esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué no tenemos las suficientes enzimas? Y estos pueden ser algunos factores. Por ejemplo, estrés crónico. Pues con la edad, el envejecimiento, con la edad pues va habiendo menos producción de enzimas. Hay un ácido estomacal muy bajo, inflamación también en el recto y también sistema digestivo sí, de bajo grado, ¿no? Entonces todo esto va a hacer que no tengamos buenas enzimas, pero recuerden, este tipo de enzimas solamente las vamos a encontrar, las vamos a producir, pero también las vamos a encontrar en algunos alimentos. Y en los alimentos realmente no las vamos a encontrar como las 20 enzimas que necesitamos, ¿no? Que hablamos, sino que nada vamos a encontrar una que otra enzima que vamos a encontrar.
que por ejemplo, si vas a comer proteína, pues comes piña, ¿no? Y así vamos a encontrar diferentes enzimas. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, 3 fuentes claves de enzimas que se utilizan en algunos suplementos, las que provienen, por ejemplo, de frutas de la piña, de la papaya, las que provienen, por ejemplo, hay algunas que provienen de fuentes animales y hay otras que provienen, por ejemplo, de una fuente microbiana, como pueden ser los hongos o las bacterias, como puede ser también la levadura. Y pues bueno, cuando se tome enzimas o cuando tengamos necesidad de tener una mejor digestión, también es muy bueno que tomamos suficiente agua y que también reduzcamos aquellos alimentos que nos pueden causar inflamación y que también es buenísimo que reduzcamos el estrés. Pero bueno, después ya hablaremos de este tipo de recomendaciones y hablaremos más a fondo de esto. Pues bueno, ya hemos sentado las bases para después hablar de la teoría de la combinación de los alimentos. Créanme, mucha gente está hablando muy bien de este tipo de teoría. Muchos dicen que en la práctica les ha ido muy bien, pero recuerden, no es una regla. No todos tenemos... no somos todos iguales, entonces puede haber diferentes recomendaciones y a algunos les va a ir bien y en otras cosas no les va a ir bien. Entonces, definitivamente tenemos que probar, ¿no? Con qué nos va mejor. Y este tipo de teoría pues puede ayudarnos a estas personas o las personas que definitivamente dicen yo ya he hecho de todo y no me siento muy bien en cuanto a sigo teniendo inflamación, sigo teniendo colitis y todo eso. Entonces, esto puede ser una opción. Igual, pueden investigar un poco más, pero aquí solamente sentamos las bases para conocer los grupos de alimentos, para saber los tiempos de digestión e ir entrando como una introducción para ir viendo esta teoría que veremos en el segundo video. Y la iremos desmenuzando porque es interesante saber cuál es la base y por qué es lo importante de esta teoría, ¿sí? Y te invito a que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas a La Verdad de la Nutrición. Hay aquí abajo un botoncito que dice suscribirse y una campanita, entonces si tocas lo de suscribirse y luego la campanita te notificará de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. Pues bueno, me despido, nos vemos en un siguiente video. Yo soy Lupita Vázquez y te dejo en el canal de La Verdad de la Nutrición. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.